Vale, ya estamos grabando, ya podemos empezar con la clase. Lo que vamos a hacer hoy es, vamos a empezar a hacer clases del cuadernillo de problemas. He estado haciendo aquí unas pruebas de cómo se ve esto. Como veis, ya tenemos pizarra y creo que con la pizarra pues somos capaces de ver un poquito mejor qué es lo que está pasando. Entonces vamos a empezar con el SR10, ¿vale? Os he dicho que lo fuerais pensando, con un poco de suerte ya habéis empezado. Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Tenemos un segmento PA que está colocado aquí encima. Yo tengo colocado aquí un poste vertical sobre este punto y me están diciendo que tengo dos cables, un cable que va desde B hasta este punto aquí arriba y otro cable que va desde C hasta este punto aquí arriba, cuyos extremos BC están en el mismo plano horizontal donde tengo A. Fijaros que como tengo que la proyección B es igual a B', la proyección A es igual a A' y la proyección C es igual a C', eso quiere decir que estos tres puntos están en el plano de proyección, ¿vale? Fijaros que este es un problema en el que tenemos un sistema de proyección cónico, me están dando un P' y me están dando un P y todas esas cosas, y sin embargo ni me están dando el vértice ni me están dando ninguna información adicional. Fijaros que toda la información que yo necesito para determinar las alturas está en el enunciado. Me están diciendo aquí que el cable BP forma 45 grados con el plano horizontal. Es decir, yo sé que el cable este que yo tengo aquí, de alguna manera, forma 45 grados. Y ahora me están pidiendo que calcule los ángulos delta 1, que es el ángulo que forma este cable de aquí con el suelo, y el ángulo que forman los dos cables entre sí. Entonces, vamos a ir a una figurita de análisis hecha con GeoGebra en un momento. Fijaros que esto es lo que me están diciendo, ¿vale? Yo tengo aquí este sistema con una pareja de cables, ¿vale? Y tengo BA tiene el mismo tamaño que AP, porque me han dicho que este ángulo de aquí son 45 grados. Vamos a comprobar que ese ángulo de ahí son 45 grados. Efectivamente, ahí tengo ese ángulo alfa de 45 grados. Y ahora lo que tengo que hacer es determinar cuál es este ángulo que yo tengo por aquí, ¿vale? Evidentemente, esta figurita de análisis, pues mi punto C no estará colocado donde toca, pero bueno. La idea entonces es que lo que tenemos que hacer es caracterizar estos triángulos. Yo tengo un triángulo que es el triángulo APB, que lo tengo completamente definido. Ese triángulo lo conozco de manera perfecta porque tengo cuánto vale este cateto, tengo cuánto vale este ángulo, por lo tanto tengo cuánto vale este otro cateto y yo puedo caracterizar este triángulo de manera completa. Una vez conozca esta altura, la altura de A y P, yo voy a poder caracterizar este otro triángulo, el triángulo ACP. Este triángulo de aquí lo voy a poder caracterizar en el momento en el que conozca la altura del punto B. Entonces, lo que voy a hacer, a ver que me están respondiendo a la pregunta. No, esto no era lo que yo quería hacer. Me estáis respondiendo. ¿Qué ejercicio es? Es el SR10, ¿vale? Es el SR10. Lo que tengo que hacer ahora es, tengo que de alguna manera ver estos triángulos. Yo los puedo pintar de manera independiente o lo que puedo hacer es abatir los triángulos y verlos directamente en el suelo. Entonces, ¿cómo puedo hacer ese abatimiento? Pues, a ver, un segundito. Yo lo que puedo decir es, bueno, pues si yo me cojo la altura del punto A, del punto P que yo conozco, puedo abatirme este punto aquí, a ver si me deja, hasta obtener este punto de aquí que es P sub 0. ¿Vale? ¿Cómo me abato ese P sub 0 en la realidad? Pues lo que yo digo es que en mi sistema diédrico, lo único que tengo que decir es que si yo puedo coger este arco de circunferencia, al revés, este arco de circunferencia, ¿conoces la altura de P? Eso es lo que te estaba diciendo. Vamos a pensar. Yo lo que puedo decir es, a mí me han dicho que el ángulo que forma el cable PB es 45 grados, ¿vale? Entonces, yo lo que puedo decir es, venga, voy a abatir ese triángulo. ¿Cómo abato ese triángulo? Cojo este ángulo PB de 45 grados y digo, bueno, pues P tiene que estar en algún lugar de esa recta y P tiene que estar en algún lugar de esta perpendicular de aquí. ¿Vale? Pues efectivamente, eso me lleva a la conclusión de que el segmento AB mide exactamente lo mismo que el segmento AP. ¿Vale? Al final, yo puedo hacer abatimientos de triángulos, pero
siempre que lo que me den sean 45 grados, pues lo que tengo que saber es que en un triángulo rectángulo que tiene 45 grados en uno de sus ángulos, los dos catetos son iguales. Entonces puedo aprovechar esa circunstancia para simplificarme la resolución. ¿Vale? Así que, volviendo un segundito a la cámara. Nosotros lo que podemos decir aquí es que yo conozco directamente, si yo cojo aquí esta perpendicular, hago una perpendicular por el punto A, que es el punto del suelo, ¿vale? Si yo hago ahí esa perpendicular, para tener aquí 45 grados subiendo, lo puedo hacer un poquito así, más o menos. Yo lo que acabo llegando es que tengo aquí colocado este P abatido sub 0 y esta es la verdadera magnitud del segmento BP. ¿Vale? Yo soy capaz de determinar directamente ese triángulo porque fuerzo o sé que este ángulo de aquí son 45 grados. ¿Listo? Y venga, voy a pintar simplemente aquí la figura de análisis que se viene a ver lo mismo y ya está. Lo que estamos diciendo entonces es que yo tengo, aquí tenemos nuestro P en el espacio, aquí tenemos nuestro punto B en el espacio que coincide con B segunda porque está colocado aquí, este es el punto A que coincide con P segunda y aquí tenemos este punto C. ¿Vale? Creo que se ve bastante bien. Lo que nosotros hemos hecho ahora es coger este triángulo de aquí. Este triángulo de aquí nosotros le tenemos completamente caracterizado porque conocemos este cateto y sabemos que esto son 45 grados. Entonces, como sabemos que son 45 grados, lo que hacemos es abatimos ese triángulo sobre esta recta de acá. ¿Vale? Esa recta de acá es la recta AB, esta recta de aquí. Y lo que estamos haciendo es decir, bueno, pues si yo abato esto para aquí, para abajo, lo que hago es me llevo esto hasta que corte con el suelo. Y aquí tengo este P sub 0 que está en el suelo. ¿Vale? Y de esa manera podemos saber que la verdadera magnitud del segmento AP es esa de ahí. Tengo esta verdadera magnitud de aquí. Esto de aquí es la verdadera magnitud de AP, que coincide exactamente con la verdadera magnitud de AB. ¿Vale? A ver, espérate un segundito que no tengo abierto el chat y no veo que me estéis contando. A ver, ¿conoces la altura de P? Lo acabas de tener. El segmento entre T' y P sub 0 es la Z de P, correcto. Efectivamente, esa verdadera magnitud de AP es exactamente igual a la Z del punto P. En los abatimientos hay que indicar la charnela. Como siempre, tú intenta dejar las cosas lo más claras posibles, ¿vale? Cuanto más claro estés dejando lo que estás haciendo, mejor. ¿Qué indica el sub-0 en P? El problema que tienen todos estos problemas es que tú vas a hacer varios abatimientos distintos. Entonces, lo que tienes que hacer es asegurarte de que no se están confundiendo los distintos abatimientos, que dejas claro para cada cosa cuál es para cada abatimiento dónde estás trabajando. Entonces, yo ahora he abatido el punto P por una primera vez, pues lo llamo P sub 0. Ahora voy a hacer otro abatimiento de P y a ese abatimiento de P le voy a llamar P sub 1 y así sucesivamente. Y esa es la nomenclatura que empleamos para indicar los distintos abatimientos. Vale, ahora ¿qué es lo que voy a hacer? Ahora lo que voy a hacer es decir, bueno, pues yo ahora necesito caracterizar este triángulo de aquí. ¿Vale? Si yo caracterizo este triángulo de acá, soy capaz de determinar este ángulo de aquí, delta sub 1, que es el que me están pidiendo. ¿Vale? Ese ángulo delta sub 1 es el que me están pidiendo. De ese triángulo, ¿qué conozco? Pues conozco la Z del punto P, ya la tengo aquí colocada, y conozco cuál es el segmento AC. Y como siempre sé que esto es perpendicular.
pues ya tengo todos los datos necesarios para poder determinar ese triángulo. VMAP significa verdadera magnitud del segmento AP, ¿vale? Lo que estoy indicando es que ese segmento, tú fíjate que cuando tú tienes un segmento proyectado, imagínate que tu segmento es este boli de aquí, ¿vale? Y lo estás proyectando contra el suelo. Ese segmento tú no lo estás viendo en verdadera magnitud. Lo que estás viendo tú, que es la longitud del segmento, que es esta longitud de aquí, es más pequeña que la verdadera magnitud del segmento. Lo que estamos haciendo ahora es coger este triángulo y lo estamos abatiendo. Al abatir este triángulo, ahora sí que estás viendo esta verdadera magnitud de este segmento, ¿vale? Entonces, esa es la verdadera, la nomenclatura que empleo yo aquí. Estoy utilizando VM y un subíndice, donde VM quiere decir verdadera magnitud y el subíndice lo que me indica es entre qué dos puntos estoy determinando la verdadera magnitud. Esa es una verdadera magnitud perdón, es una verdadera magnitud entre dos puntos. La figura de análisis de Mal es una proyección cónica. La figura de análisis yo lo que te estoy haciendo es te estoy intentando hacer en la pizarra, que es lo que vas a tener que hacer tú en tu examen, esto. Yo lo que te estoy haciendo es una representación de esta figura tridimensional. O sea, yo tengo mi figura tridimensional. En esta figura tridimensional lo que acabamos de hacer es abatir ese punto P para llegar a ese punto P0. Y esta no sé lo que es. ¿Vale? Y entonces lo que te estoy haciendo es te estoy enseñando esta figurita en 3D. Lo que pasa es que, pues, para no andar cambiando del GeoGebra todo el rato, en el que estamos viendo realmente esta figura en 3D y la puedo mover y la puedo girar, pues lo que estoy haciendo es te estoy enseñando lo mismo, pero en pintado a mano, que al final del todo es lo que vas a tener que hacer tú en la pizarra, donde no, vamos, en la pizarra, en el examen, donde no vas a tener un GeoGebra al lado para hacer las cosas. Voy a un segundito porque tengo dos personas aquí que quieren meterse. Ah, no, no son de mi grupo. Y vamos a aceptar a Rodrigo Hernán Gómez, que el pobre está queriendo entrar en clase y no podía. Vale, sigo con la explicación. ¿Vale? Entonces, esta figura de análisis, insisto, lo que estoy haciendo es una simulación 3D. Lo que estoy diciendo es, bueno, pues mi plano será este de aquí. Y ya he manchado mi este. Este será mi plano y ese será el problema que yo estoy teniendo. Vale, entonces ahora lo que tengo que hacer es abatir este triángulo rectángulo de acá. Entonces, lo que sé yo de este triángulo rectángulo de acá es... sí, Javier, interviene. ¿Y qué quieres decir? No, básicamente que al fin y al cabo lo que está haciendo Fernando es construir dos triángulos rectángulos. Un triángulo rectángulo que es a su vez equilátero, digo equilátero isósceles, y otro triángulo rectángulo que sus catetos son diferentes. El primer triángulo que ha construido, que es el PBC, no deja de ser un triángulo rectángulo isósceles, donde dos catetos son iguales. El siguiente triángulo que quiere construir, una vez hallado el primer cateto, es el que te va a determinar la hipotenusa, que es el dato que falta, para determinar el ángulo del triángulo rectángulo. Correcto. Vale. Entonces lo que hacemos es cogemos esta verdadera magnitud de este segmento que ya conocíamos aquí, que nosotros tenemos aquí, y lo que hago es me lo llevo para acá hasta volver a tener aquí que este punto también es la verdadera magnitud del segmento AP. Y aquí es donde a este punto le llamo P abatido su 1, para indicar que lo que tengo ahí es otro abatimiento diferente. ¿Vale? Te voy a cortar el micrófono, Javier, que se oye un poquito de ruido de fondo. Bueno, córtate tu banda. Entonces, lo que hacemos ahora es decir, bueno, pues una vez yo tengo ese triángulo, yo ya tengo aquí el cateto AC, que es este de aquí, tengo el cateto AP, porque me he llevado esta verdadera magnitud, soy capaz de sacar esta hipotenusa de acá, que será la verdadera magnitud del segmento PC. No me lo están pidiendo, pero yo lo tengo ahí. Y lo que sí que me están pidiendo es este ángulo de acá, ¿vale? Que es el ángulo delta 1 primero que me están pidiendo. ¿Vale? ¿Visto hasta el momento? Lo tomaré como un sí, la falta de respuesta. Vale. El siguiente paso que me están pidiendo aquí es, ahora me están pidiendo cuál es este ángulo de aquí arriba. ¿Cuál es el ángulo que forman este cable PB y este cable PC? ¿Vale?
Entonces, yo tengo que caracterizar el triángulo formado por B, C y P. Y una vez más, si yo conozco los datos necesarios para definir ese triángulo, soy capaz de abatirlo sobre el plano del dibujo y solucionar el problema. Voy a volver otra vez al GeoGebra. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Vale, en este caso yo ya he bajado el triángulo ACP, lo he bajado al suelo y lo tengo visto. Ahora el triángulo que tengo que caracterizar es este triángulo de aquí, el que tenemos por C, por B y por P. ¿Vale? Ese triángulo que voy a colocar en naranja, por ejemplo. ¿Vale? Ese es el triángulo que yo tengo que caracterizar. ¿Eso es tu color naranja? Madre mía, pues qué color naranja más horrible. Venga, rosa. Bueno, ese es el triángulo que yo tengo que caracterizar. ¿Vale? Entonces, de este triángulo nosotros conocemos el segmento BP, porque ya hemos calculado su verdadera magnitud. Conozco el segmento CP, porque ya ya he determinado su verdadera magnitud. Y también conozco, si os fijáis, este segmento CB. Entonces, yo puedo hacer un abatimiento de este punto P. Me dará este punto de aquí. A ver si se deja. Y yo puedo determinar este triángulo abatido. ¿Vale? Yo cojo este triángulo por aquí abajo, lo abato y es el mismo triángulo. Fijaros que lo único que estoy haciendo es estoy cogiendo este triángulo con esta charnela, con este eje de abatimiento y me estoy bajando este punto P. Entonces, esto lo puedo hacer, lo veremos un poquito más adelante cuando veamos abatimientos en diédrico, que lo haremos un poquito más sistemático. Lo puedo hacer cogiendo el pie del punto P, etcétera, etcétera. Vamos a hacerlo más sencillo. Vamos a hacerlo conociendo o utilizando el hecho de que yo conozco efectivamente la verdadera magnitud de este segmento y que yo conozco la verdadera magnitud de este segmento. ¿Vale? Entonces, lo que os decía, aquí yo tengo este segmento que es el BC, que va a ser donde nosotros vamos a batir. ¿Vale? Y ahora lo que hago es llevarme la verdadera magnitud de PC, esta longitud de acá, y me la llevo en esta dirección. Me la traigo y digo, bueno, pues por aquí a algún lugar. ¿Vale? Si os fijáis, independientemente de las palabras verdadera magnitud, lo que está haciendo Fernando es construir un triángulo conocidos 3 lados. Claro. Al final lo que conoces es el segmento, pues eso, conoces el segmento BC, conoces el segmento BP y conoces el segmento CP. Entonces, como conoces todas las magnitudes de esos segmentos, pues ahora voy a coger esta magnitud de acá y me la voy a llevar para el otro lado. Me la llevo por aquí. Me la voy a llevar por fuera y volviendo por aquí abajo. Y eso me determina ese punto de aquí. No lo voy a poner en naranja porque no se veía nada. Lo voy a poner en rojo, por ejemplo. Este punto de aquí, que será el tercer abatimiento que he hecho de P, así que le voy a llamar P sub 2. Y aquí tengo este segmento de acá y aquí tengo este otro segmento de acá. ¿Vale? Y lo que he hecho ha sido llevarme esa longitud por aquí y para acá, y aquí me he llevado esta longitud por aquí y para acá. ¿Vale? De tal manera que yo ya tengo este triángulo completamente en verdadera magnitud. Lo que he hecho ha sido abatirlo. Una comprobación que tengo que hacer para nuestro abatimiento, insisto, ya lo veremos un poquito más adelante cuando hablemos de abatimientos, en teoría un poquito más adelante, es que esto tiene que estar colocado en esta recta normal. ¿Vale? Esto aquí tiene que ser 90 grados para que ese abatimiento esté bien hecho, insisto. Entraré en teorías un poquito más adelante el por qué eso es así. ¿Puedo repetir los dos últimos círculos que he hecho, por favor? Sí. Fíjate, que nosotros lo que estamos haciendo, vuelvo aquí a mi figura análisis. Yo ya he determinado esta longitud de aquí, ¿vale? Yo he determinado esta longitud de este segmento. La he determinado abatiendo este triángulo. Yo lo he abatido y me he sacado aquí esta verdadera magnitud. Aquí tengo este punto que es el peso 1 abatido y me he sacado esta verdadera magnitud de este segmento. Si yo cojo ahora esta longitud y me la llevo para acá,
cojo esta longitud de aquí y me la llevo para acá, lo que tendré es un lugar geométrico de puntos que están separados del punto C, esta distancia, que es esta distancia de aquí. Ahora hago exactamente lo mismo desde el punto B. Yo ya me he determinado cuánto vale esta verdadera magnitud de PB, tengo cuánto vale esta distancia. Si yo ahora me llevo esta circunferencia por aquí, tengo que esta distancia vuelve a ser la verdadera magnitud de PP. ¿Vale? Y entonces eso lo que me dice es que yo tengo aquí este P abatido, que es el P abatido sub 2, y tengo mi triángulo en verdadera magnitud. Tengo esta longitud de aquí es la misma que esta y es la misma que esta. Esta longitud de aquí es la misma que esta y es la misma que esta. Y por lo tanto tengo este triángulo aquí en verdadera magnitud. ¿Visto, Andrés? Se podría hacer una perpendicular a BC desde A. Bueno, desde A no, desde P. Bueno, o sí, las dos, efectivamente. Esta pregunta me la han hecho ya en el chat y es, efectivamente, yo sé que si yo quiero abatir aquí, si yo quiero abatir un triángulo y yo quiero abatir este punto de aquí arriba, y yo lo estoy abatiendo sobre una horizontal, fijaros que voy a colocarlo así, este punto de aquí, P, al recorrerse, al abatir, tiene que estar colocado en este plano proyectante perpendicular a esa horizontal, ¿vale? Entonces, necesariamente, el punto P que estaba colocado por ahí tiene que caerme, fijaros que lo estoy haciendo incluso medio bien, estoy más revirado que nada para poder ver la cámara al mismo tiempo, ¿vale? Pero fijaros que el punto P tiene que estar colocado en ese plano perpendicular a esta horizontal que es la que estoy utilizando yo para batir. Insisto, eso lo veremos un poquito más adelante en teoría y por eso no estoy entrando demasiado en ello. Pero fijaros que efectivamente esa es otra condición. Yo podría haber hecho simplemente este lugar geométrico para el punto P sub 2, haber hecho este otro lugar geométrico para el punto P sub 2 y me tendría que haber dado lo mismo. Fijaros que de esta manera, si yo cojo los tres, cojo el lugar geométrico de esta longitud, el lugar geométrico de esta longitud y el lugar geométrico de esta perpendicular, compruebo que me dan los tres en el mismo sitio y de esa manera pues estoy más seguro de que he hecho mi trabajo bien hecho, ¿vale? De tal manera que el ángulo delta sub 2 que me están pidiendo es este de aquí, ¿vale? Fijaros que una pregunta que me hicieron el otro día, que quiero reforzarla una vez más, a mí cuando me están pidiendo ángulos, lo que me están pidiendo es esto, ¿vale? Me están pidiendo que determine cuánto, dos rectas que cumplen, que tienen los mismos ángulos que me están pidiendo. No me están pidiendo que coja el transportador de ángulos y me ponga a medir aquí, ¿vale? Eso no tiene ningún sentido. No queremos un valor numérico del ángulo, sino lo que queremos es dónde está colocado ese ángulo ahí en verdadera magnitud. Venga, ¿alguna duda con respecto a este ejercicio? Podéis enchufar el micrófono si queréis. No hay comentarios en ningún tipo. Pues venga, vamos a hacer ahora el SR12. ¿Vale? Este de aquí. Ir sacando el cuadernillo mientras yo borro un poquito la figura de análisis y limpio esto que está lleno. A ver, en este ejercicio, en el SR12, nosotros lo que me están diciendo es que ahora sí tengo un sistema abierto tradicional en el que me han dado los puntos, me dan el punto V segunda, me dan el radio del círculo de distancias, me dicen además, en este ejercicio sí que han decidido darme un poquito más de datos y me dicen cuánto mide ese círculo de distancias y me están diciendo, bueno, pues yo tengo aquí un punto A que estará a una determinada altura y tengo un punto B que estará a una determinada altura. Yo puedo determinar la altura a la que están colocados esos puntos A y B a base de utilizar este círculo de distancias. Y ahora lo que me están diciendo es, al proyectar estos puntos según direcciones que formen 45 grados con el plano del dibujo, coinciden sus proyecciones A1 y B1. Vale, esto es un poco confuso, en el sentido en el que nosotros estamos proyectando este punto A desde una vértice en el infinito V1 para allá, que está a 45 grados, y yo diría que vamos a poner aquí un B sub 2 porque esto lo estamos proyectando desde un vértice V sub 2 diferente, según otra dirección, en el infinito, que también forma 45 grados. ¿Vale? De tal manera que lo que estamos buscando es, yo tengo aquí este punto B en el espacio en algún sitio, tengo este punto A en el espacio en algún sitio, y fijaros que lo que estoy buscando es, bueno, ¿dónde habrá un punto en el que tenga dos direcciones a 45 grados que eso coincida? Vale.
El siguiente paso es, bueno, vamos a ver ahora cómo resolverlo. ¿Cuáles son los puntos que están a 45 grados? Es decir, ¿cuáles son las proyecciones? ¿Cómo sabes que los vértices son impropios? Porque la cuestión es que si tú te están diciendo que tienes una dirección que forma 45 grados, tú no puedes tener un vértice propio. Si tú proyectas desde un punto propio, fíjate que cada recta de proyección va a tener un ángulo diferente. Esta será perpendicular, esta formará 45, pero esta formará un ángulo mucho más pequeño. Para tener una proyección que tiene siempre el mismo ángulo, esa proyección tiene que venir desde el infinito. No tengo otra manera de tener una proyección que siempre tenga el mismo ángulo. ¿Vale? La pregunta de Pedro ha sido ¿cómo sabes que los vértices son impropios? Tendría que leer la pregunta antes de contestarla en alto, pero bueno. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer nuestra figurita de análisis aquí. ¿Nosotros qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un plano y la cuestión es, me voy a olvidar del sistema abierto. Voy a pensar simplemente que yo tengo aquí un punto A en el espacio, ¿vale? Y en este punto A yo tengo aquí mi punto A segunda, ¿vale? Y ahora voy a intentar pensar cuáles son o cómo determino yo los distintos puntos que proyectando desde una dirección en el infinito que forme 45 grados con el plano horizontal me dan distintos A sub 1. Entonces yo digo, venga, pues si yo me llevo esta misma distancia que yo tengo aquí, esta Z de A, ahora me la llevo según esta dirección, por ejemplo, Z de A, aquí tendré esta proyección que me dará una sub 1 que cumple esa condición, ¿vale? Vuelvo a tener, no deberíamos tener dos V segundas, no entiendo la pregunta. Fíjate que lo que a mí me están diciendo, o sea, en el sistema abierto, recordamos la figura de análisis que hicimos el otro día, a mí lo que me están diciendo, voy a hacer otra figurita de análisis de qué es lo que estoy viendo aquí. El sistema abierto, a mí me dicen, si yo tengo un punto A en el espacio, este punto de aquí, A en el espacio, tengo su proyección A segunda, lo que me dan también es un punto V en el espacio y proyecto desde ese punto V para obtener este punto A. Y lo que yo sé es que alineado aquí tendré que tener un V segunda, que es la proyección ortogonal del punto V. Entonces, yo solamente tengo un vértice de proyección. Dentro de ese vértice de proyección es lo que empleo para definir dónde está colocado el punto A. No hay ninguna, o sea, no hay ninguna circunstancia en la que tenga dos V segundas diferentes. ¿Vale? Bueno, entonces, volviendo a esta figurita de aquí arriba. Nosotros lo que decimos es que tenemos esta recta efectivamente cumple aquí que tiene el ángulo que me están diciendo y es una de las posibles. ¿Qué otras direcciones posibles tenga? Pues mientras yo tenga un punto que esté a esta distancia z sub a, del A segunda, yo tendré un lugar geométrico de puntos que están proyectados según esa dirección de 45 grados. Lo que estoy dibujando aquí es un cono, ¿vale? El lugar geométrico de las rectas que cumplen, que forman un determinado ángulo con el suelo, es un cono. Y la base de ese cono lo veo como una circunferencia. Como el ángulo que me están dando aquí es el más cómodo de todos, que son 45 grados, no tengo casi hueco ahí para colocarlo, como ese ángulo son 45 grados y acabo de fijarme de que con esta luz el azul y el morado se ven idénticos, con lo cual ha sido una muy mala elección de colores, podría haberme hecho algo. Lo que yo tengo que hacer es caracterizar esos dos conos. Son dos conos que tienen que tener como radio de la base la altura de los puntos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, yo tengo que determinar la altura del punto A y la altura del punto B. ¿Vale? Esa es la primera idea. Entonces, como yo solamente estoy interesado en alturas, no estoy interesado en ángulos, yo esto lo puedo hacer en cualquier dirección. No tengo ninguna necesidad de hacer el abatimiento de este triángulo. Fijaros que lo que estamos diciendo es, volviendo a esta figura de análisis, si yo conozco aquí, estos son 90 grados, si yo conozco aquí este triángulo, conozco la altura de V, porque me han dicho que vale R, conozco este otro cateto de este triángulo rectángulo, yo soy capaz de determinar estos dos triángulos semejantes y sacar aquí la altura del punto A. Yo puedo simplemente abatir este problema, abatir este triángulo y verlo en verdadera magnitud y sacarme la altura. Pues venga, vamos a empezar haciendo eso. Simplemente cojo esta escuadra de aquí
me saco aquí este punto de aquí, que sería el primer abatimiento de V, y lo que yo sé es que esta recta de aquí sería la proyección del punto A. ¿Vale? Imagino, Fernando, que has comentado el círculo de distancias, ¿no? Sí, sí, esto lo vimos en la clase de teoría del otro día. Entonces, este R es igual a la Z de V y esto de aquí va a ser la Z de A, donde este es este A abatido sub 0. ¿Vale? Con lo cual ya hemos determinado cuánto vale la altura del punto A. Vamos a hacer ahora lo mismo, pero con la altura del punto B. El enunciado que pone que V segunda se encuentra situada a una distancia R del plano del dibujo. ¿Puedes explicar lo que significa? Literalmente eso. Si os fijáis el otro día, cuando vimos el enunciado del círculo de distancias, darme un segundito que voy a abrir el GeoGebra de sistema abierto y lo explico con el GeoGebra este, que yo creo que se ve bastante bien. Ayer, cuando vimos la teoría, ¿por qué no se me abre? Ahí, ahora está. Cuando vimos la teoría, este de aquí, ¿vale? Fijaros que lo que dijimos es, para poder caracterizar este triángulo y para poder determinar la z del punto A, yo necesito conocer la altura del punto V. Esa información me la tienen que dar de alguna manera. Pues normalmente lo que hacen es, efectivamente, colocan un cono de semiángulo 45 grados, de tal manera que todos los puntos de este círculo de distancias están separados de V segunda la altura del punto V. Entonces, ahí lo único que me están diciendo es que me están dando ese círculo de distancias explicando lo que significa. En vez de llamarlo círculo de distancias sin más, me están diciendo que R es la altura del punto V. De tal manera que para sacar la Z del punto A, lo único que tengo que hacer es decir, bueno, pues si yo cojo, lo voy a hacer en ortogonal, que es como he hecho la primera vez, si yo cojo esa Z de V, me la llevo en perpendicular, tengo este triángulo de aquí abatido y soy capaz de determinar cuánto vale la Z del punto A. Y lo único que estamos haciendo es esto, con la única salvedad pues que el punto V está un poquito más bajo y demás, pero por lo demás pues es el mismo problema. ¿Vale? Entonces estamos cogiendo este triángulo, lo estamos abatiendo, estamos determinando, dada la Z de V, que yo conozco porque es el radio del círculo de distancias, me saco la Z de A. ¿Visto? Asumamos que sí. Venga, volvemos aquí a la cámara. Si la encuentro. ¿Dónde está la cámara? Aquí. Vale. Entonces, en la cámara ya hemos determinado la Z de A. Ahora vamos a determinar la Z de B. Y es lo que os decía antes. En la figura que acabamos de ver, nosotros vemos que para determinar la altura de un punto, yo lo puedo hacer según cualquier dirección. No tengo por qué hacerlo según una perpendicular. Si quiero determinar ángulos, necesito hacerlo según una perpendicular. Si lo único que quiero determinar son alturas, lo puedo hacer según esa dirección. Y de hecho, esto está pensado así. Y yo me puedo sacar aquí este B sub 0 y lo que me estoy sacando aquí es la Z de B. ¿Vale? Lo que estamos haciendo es decir que al final yo tengo aquí triángulos semejantes, de tal manera que lo que estoy diciendo es, ¿veis el ratón ahora mismo o no? O sea que el círculo de distancias también sería la herramienta anterior que hemos sería lo que hemos aplicado en el ejercicio anterior para determinar los puntos en verdadera magnitud. Parecido. Vamos a ver, normalmente llamamos el nombre círculo de distancias, se aplica exclusivamente a un vértice de proyección, Natalia, ¿vale? Entonces nosotros cuando hablamos del círculo de distancia, lo que nosotros decimos es, bueno, pues si yo tengo este punto V colocado aquí a una determinada altura, lo que hago es, digo, bueno, pues me bajo esa altura y la tengo aquí. Este mismo concepto tú lo puedes aplicar a otros problemas. Tú puedes venir aquí a este problema que teníamos aquí y decir, bueno, pues si B está, si el punto P está colocado aquí a 45 grados, efectivamente en el fondo lo que hemos hecho es un círculo de distancias sobre el punto P para determinar que el punto P está a esta distancia y en este abatimiento este sería el círculo de distancias del punto P. Es otra manera de pensarlo, ¿vale? Podría apartar la regla verde del dibujo, sí, perdona, estaba señalando con ella. Esta regla verde, ¿te refieres? ¿O a cuál? La regla, pues retiro la regla y retiro estas cosas. Vale. J dice F, que no sé qué significa, así que vamos a seguir.
Vale, entonces, fijaros que lo que estamos diciendo aquí es cuando nosotros estamos sacando este... Voy a venir aquí, que parece que está un poquito más iluminado. Cuando nosotros ya hemos sacado aquí la z del punto B. Y es lo que yo decía, yo puedo abatir en perpendicular o simplemente utilizar el teorema de Tales y decir la altura de V es a este segmento al completo, como la altura de B es a este segmento de aquí. Y de esa manera soy capaz de determinar la altura de B sin necesidad de hacer otro abatimiento diferente. ¿Que podría haber hecho un abatimiento en perpendicular y sacarlo de esa manera? Perfectamente, me da exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, después de haber sacado la z de B y la z de A, lo que decimos es, vale, ¿cuáles son los demás puntos que están a esa distancia? Pues serán toda esta circunferencia, es la primera solución, y luego tendremos otra circunferencia similar, centrado en la segunda y con radio la z de A. ¿Vale? Entonces, no sé si lo hemos arreglado ya, pero si se utiliza un poquito más de precisión. Si alguien tiene el cuadernillo de hace un par de años, estas circunferencias no se cortaban. Ahora se supone que deberían ser tangentes, ¿vale? Sí, sí se cortaban. Lo que pasa es que la solución hay que ser muy preciso porque la solución está pensada para que las dos circunferencias sean tangentes, nada más. En la Y de hace 2 años lo hice yo y no se cortaban. O las sea, probabilidades no de se que no se cortaban corten nada. son altas utilizando estas herramientas. Ya, bueno, sí. Esto se lo dejó algún alumno en tutorías alguna vez y la verdad es que me ha sido muy útil desde entonces. Vale, vuelvo a explicar esto último. Es esta idea de aquí, ¿vale? Yo lo que quiero determinar ahora, cuando a mí me están diciendo que estoy buscando un punto que esté proyectado desde A a 45 grados según una dirección V1 y que esté proyectado desde B a 45 grados según una dirección V2, en el fondo lo que me están diciendo es, bueno, pues si yo tengo aquí este punto A segunda, lo que estoy buscando es que esta distancia de aquí sea la Z de A y que esta distancia de aquí, este es B segunda, y que esta distancia de aquí sea la z de B. Es lo único que me están diciendo ahí, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los puntos que están separados de B segunda esta distancia que es la z de B? Pues esta circunferencia. ¿Cuáles son los puntos que están separados de A segundo esta z de A? Esta otra circunferencia. Entonces, tal y como he hecho esta figura, los puntos A1 y B1 que me están pidiendo me coinciden con ese B0 que yo tengo ahí colocado. ¿Significa algo que sean tangentes? No, significa que lo que tú estás diciendo ahí de normal, tú lo que deberías tener es, tú tienes aquí tu punto A en el espacio, tienes aquí tu punto A segunda y tú lo que estás determinando es un cono que yo tengo por ahí, ¿vale? Y luego estás cogiendo, lo voy a hacer con verde en vez de con morado porque según hemos visto no se ve. Tienes aquí otro punto B que está a otra de altura distinta. Tenemos aquí este punto B en el espacio, tenemos este punto B segunda y lo que tenemos es otro cono por aquí. De manera habitual, estos dos conos tendrían dos intersecciones. Tendría una intersección por aquí y otra intersección por aquí atrás, ¿vale? Simplemente lo que tienes es que si tú separas un poquito este cono, pues entonces la intersección, en vez de darte dos intersecciones, te da solamente una. Peiró pregunta que si puedo repetir qué son las circunferencias. Esto de aquí. Esto es lo que estamos haciendo. Nosotros lo que estamos diciendo es, si nosotros queremos que, dada esta z de A, quiero tener que estos son 45 grados, pues lo que estoy diciendo es los puntos A1 que se proyectan según una dirección de 45 grados son aquellos que están en este cono. De tal manera que estas circunferencias son las bases de estos conos. Son el conjunto de puntos que están separados una distancia ZA de A segunda, que es la proyección perpendicular del punto A. ¿Vale? Si haces otro abatimiento que tiene que ser, tiene que ser ortogonal a la recta BV segunda. Vamos a ver, si tú lo que quieres hacer es determinar caracterizar el triángulo V en el espacio, V segunda, B, y lo quieres caracterizar de manera completa, sí que lo tienes que hacer de manera perpendicular. Si quieres, por ejemplo, medir un ángulo o lo que sea, ¿vale? Si tú simplemente quieres determinar la altura del punto, lo puedes hacer directamente así. Pero si tú lo que quieres hacer es, insisto, medir ese ángulo o lo que sea, pues efectivamente
esto lo puedes hacer en perpendicular y te vuelve a quedar que esto es la z de v, que esto es el punto V1, que este es el punto B1 y llegas a la misma conclusión de que esta es la z de b. ¿Vale? Son dos maneras de hacer lo mismo. Abatiendo el triángulo para verlo en verdadera magnitud o simplemente haciendo este elemento. ¿Te pueden pedir un cono de un ángulo que no sea 45 grados? Me alegra que me hagas esa pregunta. Cuando vayamos un poquito más adelante, la parte final de esta parte de sistemas de representación, los problemas quizá más complicados, son problemas de ángulos inversos. Y lo que te pediremos serán conos que formen una condición angular, la que sea. Y efectivamente, pues tú tendrás aquí un punto, ¿esto se ve? Sí. Tú tendrás aquí un punto A, tendrás su punto A segunda y yo te daré una condición angular, por ejemplo, de 30 grados. Y entonces pues te quedará un cono muchísimo más achatado. Al final vamos a pedirte 30, 60 y 45. No vamos a pedirte nada más que eso, ¿vale? Entonces, vamos, a las malas a lo mejor te podríamos pedir 15, pero no sería muy normal. 45 es el más sencillo porque la altura es la misma que el radio del cono. Si tienes que hacer 60 o 30, pues lo único que tienes que hacer es sacarte cuál es la relación que hay entre la altura y el radio y ya está. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más con este ejercicio? Con el SR12. Yo volveré a tomar con uno. Vamos a hacer el siguiente, que es el SR13. ¿Vale? Completar las proyecciones del punto P que pertenece al plano definido por la recta R y el punto A. Bueno, este va un poquito más adelante, ¿vale? En este ejercicio, si os fijáis, lo que a mí me están diciendo es que me están dando, de hecho no sé si va tan adelante que no sé si incluso dejármelo para otro día. Bueno, vamos a seguir. En este ejercicio, ¿qué está pasando? Voy a borrar un poquito. Tienes otro anterior, quizá más sencillo. Sí. Por el tema del punto en los dos semiespacios. ¿Cuáles? Estos ya los he hecho todos. No sé si te refieres Vale. a estos. No, vale. Vale. Vamos a... Los hicimos en clase ayer, en la clase de teoría. Vale, entonces, ¿nosotros qué nos encontramos aquí? Nos encontramos aquí que lo que me están definiendo es que yo tengo un punto, un plano. Yo tengo mi plano de proyección. Vuelvo a hacer aquí mi figura análisis. Yo tengo mi plano de proyección. Y en este plano de proyección lo que me están dando es una recta y un punto. Entonces, lo que me están diciendo es que yo tengo por aquí colocada una recta que veo su proyección. Yo tengo esta recta R en el espacio y tengo aquí su proyección R segunda, ¿vale? Y tengo también un punto por algún lado, un punto A, colocado por aquí, A en el espacio, y tengo aquí su punto A segunda. Y me están diciendo que esta recta y este punto definen un plano, ¿vale? Y luego me están diciendo que yo tengo otro punto P, por aquí en el espacio en algún sitio, que también pertenece a ese plano. Y lo que me falta información acerca de ese punto P. De ese punto P lo único que me dan es la proyección cónica de ese punto P. Yo lo que estoy diciendo es que aquí en algún sitio tendré un punto P que está en ese plano. ¿Qué tiene que pasar para que ese punto pertenezca a ese plano? Pues si yo tengo aquí un punto P que pertenece al plano, en el espacio, yo lo que digo es, bueno, si yo hago una recta S que pase por ahí por P, esa recta S tendrá que contarse a la recta R en un punto que yo llamo B. Y ese punto B tendrá que formar parte del plano, ¿vale? No hemos visto todavía, pero hay un concepto adicional que tenemos que ver ahora y es la diferencia entre pertenencia aparente y pertenencia real. La idea es, si yo tengo estas dos rectas, y te doy aquí R segunda y S segunda, ¿estas dos rectas se cortan o no? Pues depende de si este punto es un punto que de verdad se ve o no. O sea, es el mismo punto o no. A ver, idea principal. Estas dos rectas. ¿Se están tocando esos dos bolis o no se están tocando? Pues si vosotros simplemente los estáis mirando desde arriba,
y nos olvidamos de cuestiones de perspectiva y demás, no tenéis manera de saber si esos dos puntos se están cortando. Pues si los enseño desde el lateral, no se están cortando, están separados. Sin embargo, si los pongo uno encima de otro, los mire desde la dirección que los mire, van a estar en contacto. Entonces, lo que yo digo es, si yo tengo dos rectas R y S, la única manera de poder decir que esas dos rectas se cortan entre sí es si estas dos rectas R y S las estoy proyectando desde este lado y desde otro punto de aquí, por ejemplo, desde este punto V segunda. Si de alguna manera este punto de intersección B segunda y este punto de B cónica coinciden en ambas proyecciones, B segunda está sobre S segunda, B segunda está sobre R segunda y al mismo tiempo B está sobre S y B está sobre R, entonces yo puedo decir que R y S se cortan. Si no, ¿qué es lo que puede pasar? Pues que yo tenga aquí R segunda y S segunda, esté proyectando desde un vértice V segunda y al proyectar aquí, esto me quede que esta es R cónica y esta es S cónica. ¿Vale? Pues es lo mismo que pasaba antes cuando yo he separado aquí los dos bolígrafos. Aparentemente se cortan, pero en realidad no se están cortando. ¿Vale? Entonces esa es la idea fundamental que yo tengo que utilizar para resolver este problema. Tengo dos ideas fundamentales. La pertenencia es real cuando se cortan los elementos en dos proyecciones. No se ve la de abajo. La pertenencia es, vale, pues entonces repito un poquito. En esta proyección de aquí arriba, yo tengo desde el centro de proyección el punto de corte aparente en una proyección, me doy cuenta que en la otra proyección también es un punto de corte, mientras que en esta proyección el punto de corte aparente me doy cuenta en la otra proyección que no coincide y por lo tanto no es un punto de corte real, sino es un punto de corte aparente. Lo que tengo es una recta delante de la otra. ¿Vale? Primera idea fundamental de la pertenencia. Segunda idea que tengo que trabajar aquí, esta de acá, y es si yo tengo un punto P y un punto A, ¿vale? Yo puedo definir la recta S que pasa por P y por A. Si P tiene que pertenecer al plano que está definido por A y por R, entonces S se me tiene que cortar con R. ¿Vale? Esas son las ideas fundamentales que tenemos en este ejercicio de aquí. Entonces, ¿qué nos encontramos aquí? Fijaros que yo tengo aquí R y R segunda. Tengo definido mi plano. Y tengo A y A segunda. Ahora lo que yo tengo que decir es, bueno, pues el punto P, esté donde esté, yo sé que la proyección cónica, la proyección ortogonal y el vértice de proyección tienen que estar alineados. Así que mi punto P estará en algún sitio. ¿Vale? Ese es un lugar geométrico, suponiendo que lo hubiera conseguido pasar por P medio bien, que no ha sido muy exitoso esto. Este es P, punto gordo. Ese es un sitio donde tiene que estar colocado de alguna manera el punto P segunda. Fijaros que el punto P, yo sé que está, si tengo aquí mi vértice V, lo único que sé del punto P es que está colocado en esta línea. ¿Vale? Está colocado en la línea que proyectando desde el punto V me da hasta el punto P. Pero no sé exactamente dónde está. Uno de esos puntos será aquel que pertenezca al plano, ¿vale? En el fondo lo que estamos haciendo de alguna manera es que estamos calculando la intersección de esa recta con el plano. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Vamos a definir cuál es esta recta S de mi figura de análisis. ¿Cuál es la recta que corta, pasa por B y pasa por A? Bueno, pues esa recta S, fijaros que yo conozco aquí esta proyección, que es la proyección cónica de S, ¿vale? Yo digo que A en el espacio pertenece a S en el espacio, lo cual quiere decir que A cónico pertenece a S, y digo que P en el espacio pertenece a S en el espacio y por lo tanto A pertenece a S. ¿Vale? El segmento... P. A ver, Manuel dice, el segmento PV segundo está en verdadera magnitud. El segmento PV segunda no está en verdadera magnitud. Tú lo único que sabes es que el punto V está colocado aquí a esta altura de acá y sabes que proyectando desde ese punto V, P se me corta con el plano de proyección aquí. No sabes nada acerca del segmento PV porque no sabes todavía dónde está P. ¿Vale? Lo que tú estás diciendo aquí, mira, te lo voy a pintar, te lo voy a poner de esta manera. Imagínate que esto estuviera aquí.
esta información que te está dando aquí, imagínate que este es el vértice de proyección, ¿vale? Aquí arriba, tú lo que sabes es que P está en algún sitio de esta recta, pero no tienes ni idea de dónde está. En el momento en el que determines P segunda, vas a saber exactamente cuál de estos puntos es P, ¿vale? Y esa es la información que te está faltando. Entonces, decimos, yo tengo ahí ese, ¿dónde has puesto P pertenece a S? Sí, P pertenece a S, o sea, P en el espacio pertenece a S en el espacio. Si yo me figuro en esta figura de análisis, lo que yo estoy haciendo es, hago la recta S, que es la que pasa por A y la que pasa por B, ¿vale? Y al lado pones A, o sea, yo lo... Y toda Sí, que has puesto A pertenece a S. Helado de vainilla. Venga, P pertenece a S. Muchas gracias. P en el espacio pertenece a S en el espacio. P cónico pertenece a S cónico. Gracias por la aclaración. Venga, siguiente paso. Ahora yo lo que tengo que determinar es este punto B en el espacio, que es la intersección entre la recta, he cogido el boli que no era porque le he puesto los capuchones que no eran. Tengo que determinar el punto B en el espacio, que es la intersección de R con S. Entonces yo defino aquí y pongo que B es igual a la intersección de R con S. ¿Vale? Entonces, ¿dónde estará colocado B cónico? ¿Cuál es la intersección entre R cónico y S cónico? ¿Es un punto propio o impropio? Impropio. Es un punto impropio. Fijaros que como R cónico y S cónico están paralelas, eso quiere decir que el punto B este que estamos buscando tiene que estar colocado por ahí en el infinito, ¿vale? Pero sigue cumpliéndose que B segunda y V segunda tienen que estar alineados, de tal manera que B segunda, me voy a ese punto impropio, yo vuelvo a irme a B en el infinito en cónico, alineado con ella, tendré que tener este punto de aquí, que es B segunda. ¿Por qué tiene que ser impropio? Porque fíjate que R y S, R cónico y S cónico son paralelas. Esta intersección que yo te he dicho aquí entre esta recta R y esta recta S, pues da la casualidad que este punto se me va al infinito. ¿Por qué? Porque este punto B, como los que han diseñado este ejercicio tienen esa maldad particular, este punto B está exactamente a la misma altura que V. Y recordamos el otro día que decíamos que si dos rectas, o sea, que si un punto está a la misma altura que el vértice de proyección, entonces su proyección está en el infinito. No he entendido por qué B segunda está ahí. Vamos a hacer este ejercicio colocado en una posición más sencilla. Yo lo que digo es, venga, yo ya he determinado que esta es mi recta S. Y yo he determinado que esta es... Ahí no se ve, mi Fernando. Recta. Gracias. Mi recta R. Aquí ya sí que se ve, ¿no? Y yo he dicho que este punto de aquí es B. ¿Vale? Imaginaros que yo aquí tengo que esta es R segunda. ¿Vale? Es el mismo problema que tengo aquí, pero está colocado en una posición un poco diferente. Y en este problema de aquí yo tengo que este es el punto V segunda. ¿Vale? Bueno, pues lo que yo estoy diciendo es que B pertenece a R y pertenece a S, V, B y B segunda tienen que estar alineadas. Pues este tendrá que ser B segunda. De tal manera que lo que yo estoy diciendo es que B pertenece a R, B segunda pertenece a R segunda y B segunda y V tienen que estar alineados. ¿Vale? Esa es la idea. Esta es la figurita del por qué yo estoy pudiendo determinar este V segunda. ¿Qué ha pasado? Que en esta figura de aquí arriba me han dado S y R que son paralelas, pero no tienen ninguna particularidad. Pues S y R se cortan en el infinito para allá, y ahora lo que digo es que ese punto en el infinito para allá, V segunda y B segunda, tienen que estar alineadas. Entonces,
B segunda tiene que pertenecer a R segunda y B segunda, V segunda y D cónico tienen que estar alineados. ¿Visto ya un poco mejor? Venga, me alegro que lo hayamos entendido. Entonces, nosotros ya hemos sido capaces de determinar B segunda y A segunda. B segunda y A segunda pertenecen los dos a la recta S. Por lo tanto, yo soy capaz de determinar aquí que esto es un trocito, la vamos a pintar un poquito más prolongada, de la recta S segunda. ¿Vale? Lo que yo estoy diciendo es, bueno, pues habíamos dicho que A pertenece a S y que P pertenece a S y también añadimos que B pertenece a S, pues entonces lo mismo de antes, B segunda tiene que pertenecer a B segunda tiene que pertenecer a S segunda, B cónico tiene que pertenecer a S cónico, todas las proyecciones de la recta S tienen que contener a las proyecciones de todos sus puntos, ¿vale? De tal manera que yo ya tengo aquí colocado cuál es R segunda, cuál es S segunda y por lo tanto soy capaz de determinar dónde está colocado este punto P segunda. ¿Vale? Los colores, ese verde no se ve muy bien como verde, pero bueno, más o menos nos vale. ¿Qué hora es, por cierto? Vale, me quedan, prácticamente hemos terminado. ¿Vista esta idea? ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? Insisto, esto lo único que tiene es que está colocado en una posición un tanto extraña para que las cosas se me vayan al infinito y demás. Por lo demás, es simplemente una cuestión de pertenencias. Es si yo tengo el punto A y un punto P, cojo la recta S que contiene A y P, determino la intersección de esta recta S con la recta R, que es inmediata porque son coplanarios, saco este punto B y a partir de ahí saco... Vale, ¿por qué A y P segunda? Porque volvemos a tener que P pertenece a R, no, P pertenece a S, ¿vale? De hecho es que la he liado. P pertenece a S, no a R. Gracias por el aviso. P pertenece a la recta S, no a R. P está aquí. Menos mal que me habéis avisado por el segundo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Toda la razón del mundo. Esto es lo que pasa por estar mirando 3 pantallas al mismo tiempo. ¿Vale? El punto P pertenece a S, no pertenece a R. ¿Vale? Si fuera ahí, menuda gracia que tenía haber calculado si ya tenía ese punto de ahí. El punto P, efectivamente, gracias a todos por decírmelo, pertenece a la recta S, lo cual quiere decir que P segunda tiene que pertenecer a S segunda y que P cónico tiene que pertenecer a S cónico. ¿Vale? Gracias por el aviso, que efectivamente la he liado y lo he colocado donde no era. Este punto de aquí no es nada. El punto P está colocado sobre la recta S. P segunda está en S segunda, P cónico está en S cónico y P en el espacio está en S en el espacio. A ver, cosilla particular. En este problema me han pedido la medida de algo. Fijaros que no me han pedido ninguna medida en ningún momento. Como no me han pedido ninguna medida en ningún momento de nada, nosotros no hemos empleado el círculo de distancias para nada. Nosotros solamente necesitamos el círculo de distancias si necesitamos conocer la magnitud de algún elemento. Este problema es puramente topológico. Lo único que estamos interesados es en puntos que pertenecen a las... Ahora te respondo a esa pregunta, Alessio. En puntos que pertenecen a rectas, etcétera. Entonces, si yo no tengo preguntas de medida, ese círculo de distancias no me vale para nada. Alesia pregunta qué es el punto de intersección de R con R segunda. Ese punto de intersección es I sub R. Es el punto de intersección de la recta R con el plano. Fíjate que si tú tienes aquí tu recta R en el espacio, tienes tu recta R segunda, este punto de aquí es el punto I sub R. Y el R cónico tendrá que estar por aquí en algún lado. De todos los puntos de esta recta, que estará por aquí en algún sitio en el espacio, el único punto que coincide en sus proyecciones cónica y cilíndrica es el punto que pertenece al mismo tiempo al plano de proyección. ¿Vale? De tal manera que ese es el punto que es la intersección de la recta R con la cónica, con el plano de proyección, y la intersección de esta recta S con S segunda me daría dónde se corta esta recta S con el plano de proyección. ¿Vale?
Es que no es trivial hacer una figura de análisis de este problema. El problema que tiene este ejercicio es que tú tienes aquí, la figura de análisis en el fondo es esta, ¿vale? Tú aquí lo que tienes es el punto A, el punto P, el punto B, y lo único que tienes que acabar determinando es dónde está el punto S. ¿Dónde tienes la proyección cónica de esto? No es nada trivial. O sea, las posiciones particulares son un poquito, ya te digo, malvadas, ¿vale? La idea es, tú fíjate que S segunda y R segunda se cortan en este punto B. Este es el punto de corte de estas dos rectas. Pero este punto de corte está colocado exactamente a la misma altura que el punto V para que esa proyección se vaya al infinito. Entonces tú al final lo que tienes es, tienes un plano que está formado aquí por dos rectas, tienes un punto en una de ellas y tienes los dos puntos A y P están colocados sobre la recta S. Esta es la figura de análisis. Y aquí preocuparse por la posición particular de la proyección cónica, pues tampoco tiene mucho sentido. O sea, conseguir poner aquí el vértice en esta figura 3D para que me quede exactamente así, pues no es trivial. Si eso os hago un... Luego a lo mejor os hago un GeoGebra y os lo enseño al principio de la siguiente clase con cómo estaría esto en el espacio para que tuviera esta pinta. ¿Vale? Si no tenemos ninguna pregunta más, lo vamos a dejar aquí. Os recuerdo que esta tarde a las 6:30 tenemos una tutoría repaso grupal de geometría métrica. ¿Vale? El que quiera atender puede venir. Gracias a todos y lo dejamos aquí. ¿Hasta qué hora después? Pues de 6:30 hasta que se aburra la gente. Os vais a cansar vosotros antes que yo.